Bienvenidos. En esta clase se realiza la introducción al capítulo 3. Se describe los tipos de transistores y los materiales semiconductores utilizados para su construcción. Capítulo 2. Transistores. Introducción. Los transistores, como introducción, podemos indicar, jóvenes, que son dispositivos de 3 terminales que se clasifican en 2 grupos: transistores bipolares y transistores unipolares. Como introducción podemos indicar que los transistores bipolares, en estos transistores las corrientes están formadas por 2 tipos de portadores: huecos y electrones. Los huecos y electrones generados por la adición de impurezas a la estructura cristalina de un semiconductor intrínseco, como hemos observado en el capítulo anterior. Aquí el nombre de bipolar hace referencia a 2. En estos transistores, para generar corriente, vamos a considerar 2 tipos de portadores: huecos y electrones. Entonces el flujo de corriente se va a deber al movimiento de estos 2 tipos de portadores. También podemos indicar que se pueden construir de germanio o de silicio. Entonces, cuando se considere problemas, vamos a decir el transistor bipolar de germanio o transistor bipolar de silicio. Y se conocen 2 tipos. Los tipos son PNP y NPN. Entonces vamos a tener 2 tipos de transistores bipolares: los transistores bipolares PNP y NPN, como lo indico acá. Y debido a que los transistores son transistores de 3 terminales, se pueden diseñar en 3 topologías. Estas 3 topologías vamos a estudiar posteriormente. Solo vamos a citar que se pueden diseñar circuitos considerando 3 topologías acá. Y eso se debe a los 3 terminales que tienen estos transistores. La segunda clasificación de los transistores son los transistores unipolares. Y podemos indicar en los transistores unipolares lo siguiente: la corriente en este tipo de transistores está formado solo por un tipo de portador, o bien huecos o bien electrones. Entonces acá en los transistores unipolares las corrientes están formadas solo por un tipo de portador, huecos o electrones. Y aquí el nombre, jóvenes: transistores bipolares. En los bipolares, bi viene de 2, la corriente va a estar formado por 2 tipos de portadores, huecos y electrones. Pero en los unipolares, de 1 nada más, jóvenes, la corriente está formado solo por un tipo de portador. En un caso va a ser hueco y en otro electrón. Depende de la forma constructiva, del tipo de canal, como vamos a observar. Canal N, electrones; canal P, huecos, como vamos a observar posteriormente. Pero en los transistores unipolares, jóvenes, tenemos una subclasificación en 2 tipos: los transistores unipolares denominados los JFET y los transistores unipolares denominados MOS. Los transistores JFET son los transistores de efecto de campo de unión, y los MOSFET se denominan transistores de efecto de campo de compuerta aislada. A continuación vamos a describir esos 2 tipos de transistores unipolares. Para empezar, decimos transistores JFET. Los transistores JFET, su nombre viene de la traducción del inglés, jóvenes, de esta palabra: Junction File Effect Transistor. Como pueden ver, mi inglés no es muy bueno. Junction File Effect Transistor sería JFET, la abreviación de esa palabra. Y esos transistores, jóvenes, se puede construir los JFET de canal N y canal P. Entonces aquí vamos a tener JFET de canal N y JFET de canal P. Y en cada uno de los transistores JFET de canal N y canal P vamos a considerar 3 topologías también.
debido a que tiene 3 terminales todos los transistores. Y el segundo tipo de transistores son los transistores MOSFET. Y viene de la palabra, MOSFET viene de la abreviación de las palabras en inglés Metal Oxide Semiconductor File Effect Transistor. Nuevamente, mi inglés no es muy bueno. Metal Oxide Semiconductor File Effect Transistor, que traducido al español sería transistor, iríamos al revés, ¿no? Transistor de efecto de campo, aquí diríamos semiconductor, metal óxido semiconductor. Nosotros vamos a traducir transistor de efecto de campo de compuerta aislada. Esta denominación, vamos a observarlo, viene de la forma constructiva, jóvenes, cómo se construye estos transistores, a observar a continuación. Nuevamente, los MOSFET, además los MOSFET, jóvenes, van a tener una subclasificación más. Podemos construir MOSFET de tipo decremental y de tipo incremental. Entonces los MOSFET se van a subclasificar en los de tipo decremental y MOSFET de tipo incremental. Y en cada uno de estos dos tipos de MOSFET, MOSFET de tipo incremental y MOSFET de tipo decremental, se puede construir de canal N y canal P. Entonces, los MOSFET decremental vamos a describir MOSFET decremental de canal N y MOSFET decremental de canal P. Y los MOSFET incremental de igual forma se construyen de canal N y canal P. Y como son dispositivos de 3 terminales, vamos a tener 3 topologías en cada uno de los casos. Como pueden observar, jóvenes, en este capítulo vamos a estudiar 8 tipos de transistores, 2 bipolares y 6 unipolares. Los JFET vamos a estudiar 2 tipos, de canal N y canal P, y los MOSFET 4 tipos, 2 de tipo decremental y 2 de tipo incremental. Ahora la denominación decremental e incremental vamos a observar según su forma constructiva y su funcionamiento, que se va a describir posteriormente. Entonces esa sería la clasificación, jóvenes, de los transistores. En primera instancia se clasifican en transistores bipolares y unipolares. Esta denominación de bipolares y unipolares viene de los tipos de portadores que intervienen en la circulación de corriente en estos transistores. Para los bipolares, para generar corriente se van a mover huecos y electrones, pero en los unipolares solo un tipo de portador genera corriente, o bien hueco, depende del tipo de canal. En canal P se van a mover solo huecos y para el canal N solo se van a mover electrones. Esa sería la introducción a los transistores. ¿Alguna consulta con relación a este punto? ¿Podemos continuar? Sí. Ya. Zonas de trabajo de los transistores. En la introducción también podemos hacer referencia a las zonas de trabajo de los transistores. Básicamente los transistores bipolares y unipolares van a tener 3 zonas de trabajo, pero van a ser diferentes para los transistores bipolares y para los transistores unipolares. Para los transistores bipolares vamos a tener una zona lineal, aquí voy a anotar, una zona lineal y 2 zonas alineales. Vamos a tener una zona lineal y 2 zonas alineales. Y las zonas alineales se denominan zona de corte y zona de saturación. Aquí vamos a tener zona de corte y zona de saturación. Podemos indicar también, considerando las junturas de entrada y de salida, jóvenes,
junturas a observar posteriormente. Para que el transistor bipolar trabaje en la zona lineal, la juntura de entrada se polariza en forma directa y la juntura de salida en forma inversa. Para que trabaje en la zona lineal, acá, jóvenes, la juntura de entrada, juntura a observar posteriormente, se polariza en forma directa, aquí vamos a decir polarizado en directa, y la juntura de salida, que va a ser generalmente el colector, se polariza en forma inversa. ¿A qué nos referimos con juntura de entrada y juntura de salida? Vamos a observar posteriormente. Para que trabaje el transistor bipolar en la zona lineal, la juntura de entrada se polariza en forma directa y la juntura de salida, que va a ser la juntura de colector, se polariza inversamente. Y para que el transistor bipolar trabaje en la zona de corte, las junturas de entrada y salida se polarizan en forma inversa. Para la zona de corte, la juntura de entrada y la juntura de salida, J sub C, se polarizan en forma inversa. Aquí vamos a decir polarizados en inversa. Y para que el transistor bipolar trabaje en la zona de saturación, las junturas de entrada y salida se polarizan en forma directa. Voy a resumir: juntura de entrada y juntura de salida se polarizan en forma directa. En la materia, jóvenes, vamos a buscar que el transistor trabaje en la zona lineal. Como amplificador, vamos a polarizar el transistor de tal forma que siempre esté trabajando en la zona lineal. ¿Eso qué quiere decir? La juntura de entrada debe estar polarizada en forma directa y la juntura de salida debe estar polarizado en forma inversa. Y en los circuitos de control, en electrónica digital, jóvenes, el transistor va a trabajar como conmutador. Entonces va a estar siempre pasando de la zona de corte a la zona de saturación o de la zona de corte a la zona de saturación. O sea, va a trabajar en las dos zonas alineadas. Cuando el transistor trabaja como conmutador, conmutando siempre entre corte y saturación, jóvenes, vamos a buscar que el transistor trabaje en las dos zonas alineadas. Entonces, acá estamos indicando que las zonas de trabajo, dependiendo de la aplicación, vamos a polarizar nuestros transistores en una de las zonas. En la materia vamos a buscar que el transistor trabaje en la zona lineal y vamos a plantear circuitos de polarización que generen estas zonas de trabajo. Pero en algunos ejemplos vamos a considerar las zonas alineadas. Al finalizar la materia, porque es de interés para el estudio en la carrera, porque ustedes para sistemas de control generalmente el transistor lo utilizan en corte y saturación. Y para los transistores unipolares también vamos a tener tres zonas de trabajo, pero estas zonas van a ser la zona lineal, la zona de saturación y la zona de ruptura. Vamos a considerar también tres zonas. Estas zonas van a ser la zona lineal, la zona de saturación y la zona de ruptura. Pero aquí aclaramos, la zona lineal del transistor unipolar no se parece nada a la zona lineal del transistor bipolar. No tienen ninguna relación. Es más, en la zona en la cual el transistor va a trabajar como amplificador y la zona donde vamos a intentar polarizar el transistor unipolar va a ser en la zona de saturación. En esta zona el transistor unipolar trabaja como amplificador. Vamos a ver en las gráficas de las hojas proporcionadas por el fabricante, jóvenes, que los transistores unipolares, para que trabaje como amplificador, vamos a polarizarlo en la zona de saturación, que va a ser diferente a la zona de saturación de los transistores bipolares. Esta sería una breve introducción al capítulo de transistor. Tenemos dos tipos, bipolares, unipolares. La denominación se debe al tipo de movimiento de portadores que generan la corriente en estos transistores.
Los transistores bipolares se conocen dos tipos, los PNP y los NPN, y los transistores unipolares, 8 tipos de transistores. Los JFET de canal N y canal P, los MOSFET decremental de canal N y canal P, y los MOSFET incremental de canal N y canal P. ¿Podemos continuar? ¿Me están siguiendo en este capítulo, jóvenes? Sí, sí. ¿Ya? A continuación vamos a describir la forma constructiva de los transistores bipolares y los transistores unipolares. En esta parte continuamos con la introducción, jóvenes. Vamos a ver cómo se construyen los elementos semiconductores de los cuales se construyen. Básicamente, jóvenes, vamos a unir materiales semiconductores extrínsecos tipo P y tipo N. El cómo se construyen estos materiales hemos observado en el capítulo 1. Por si acaso, jóvenes, no hemos hecho un estudio a detalle de la forma constructiva, solo la parte que nos interesa para comprender el estudio de la materia. En la carrera de electrónica, en ingeniería electrónica, jóvenes, existe una materia que se denomina física de estado sólido, donde se estudia la estructura cristalina de los semiconductores intrínsecos y extrínsecos durante todo un semestre. Y posteriormente, en el siguiente semestre, recién se analiza los semiconductores en la materia de electrónica básica. Entonces, nosotros hemos hecho una introducción, un resumen. Si quisieran realizar un estudio a detalle, les ruego consultar textos de física de estado sólido. Temas que no podíamos abordar, jóvenes, por lo extenso que es la materia y el tiempo que tenemos para el desarrollo. Entonces, les aclaro. El texto de Millman y Halkias, existe un texto de física de estado sólido, pueden consultarlo y les va tal vez a disipar algunas dudas que ustedes tienen. Entonces, con esas premisas describimos la forma constructiva de los transistores bipolares. Transistores bipolares. A continuación también podemos indicar lo siguiente acerca de los transistores bipolares, jóvenes, siempre avanzando en la introducción de la materia. La cociente de salida en los transistores bipolares, jóvenes, es controlada por la cociente de entrada. Una de las características de los transistores bipolares también. Entonces acá, por si acaso, jóvenes, estamos hablando de la cociente de salida. La cociente de salida es controlada por la cociente de entrada en los transistores bipolares. Pero en los transistores unipolares, jóvenes, la cociente de salida es controlada por el voltaje de entrada. Otra diferencia fundamental entre estos dos transistores. Entonces, básicamente la cociente de base en la topología más común, jóvenes, en los transistores bipolares, controla la cociente de colector. Y existe una ecuación, ¿no? I de colector va a ser igual a beta veces I de base para los transistores bipolares. Pero en los transistores unipolares, jóvenes, el voltaje de entrada va a controlar la cociente de salida. Otra diferencia, además de los tipos de portador. Eso tienen que conocer sí o sí, esta diferencia. Ahora, los transistores bipolares, volveremos a nuestro análisis. Como hemos indicado, se conocen dos tipos de transistores bipolares, transistor bipolar tipo PNP y transistor bipolar tipo NPN. Esta denominación, jóvenes, viene de la forma en la cual se unen los semiconductores extrínsecos tipo P y tipo N. Para el primer tipo, vamos a considerar la siguiente gráfica. Se une un material de tipo P con un material de tipo N y a continuación un material de tipo P. Entonces, en los procesos de fabricación, se unen estos dos tipos de materiales, P, N, P. Y en los extremos de los materiales tipo P, N y P, a través de contactos metálicos, aquí vamos a poner contacto metálico, se obtienen los terminales de los
los tres terminales de este tipo de transistor. Acá también vamos a tener contactos metálicos para generar el tercer terminal. Ese terminal se va a denominar, va a recibir el nombre de emisor, uno de los terminales, emisor. Este otro va a recibir el nombre de colector. Vamos a utilizar la letra C para hacer referencia a colector y la letra E para hacer la referencia al terminal de emisor. Y el terminal del medio va a ser la base, el terminal de base. Y vamos a utilizar la letra D para hacer referencia a este terminal. Entonces, ahí generamos los tres terminales del transistor bipolar tipo PNP. Ahora, como pueden observar, jóvenes, el terminal de colector y el terminal de emisor están unidos a dos materiales extrínsecos tipo P. ¿Cómo se diferencia uno del otro? El terminal al cual está unido el emisor, el terminal de emisor al cual está unido este terminal, el material tipo P, jóvenes, al cual está unido el terminal de emisor, tiene más impurezas que el resto de los materiales. Entonces vamos a indicar acá que este material tipo P al cual está unido el terminal de emisor tiene más impurezas que la base y el colector. Está más dopado. Así van a observar en los textos que les he proporcionado como textos guía en la materia. Este material tiene más impurezas que los terminales de base y colector. Entonces, el material tipo P que tiene más impurezas, el que está más dopado, va a estar conectado al terminal de emisor. Y los terminales de base y los terminales que están unidos a los materiales de base y colector van a tener menos impurezas. Además, también podemos indicar lo siguiente, jóvenes. El terminal de base, este terminal, está unido al material tipo N que está a la mitad, está en medio de los materiales tipo P. Este material tipo N es más delgado que los materiales tipo P. Para que se genere el efecto transistor, jóvenes, tiene que tener esta forma, tiene que ser más delgado, como vamos a observar posteriormente. Entonces, ahí tenemos un material tipo P, a la mitad un material tipo N y luego un material tipo P. Y el material que está unido al terminal de base tiene que ser más delgado. Esas serían las características, jóvenes, características constructivas del transistor bipolar PNP. ¿Alguna observación acá, jóvenes? Entonces vamos a continuar, nadie opina, nadie dice nada. Considerando la denominación de los terminales emisor, colector y base, jóvenes, vamos a tener estos tres terminales y a continuación quiero realizar la gráfica del símbolo de mi transistor. Entonces, si este es el terminal de emisor, este es el terminal de colector y está la base. En los transistores bipolares, jóvenes, como tenemos dos tipos, PNP y NPN, aquí abajo también posteriormente, jóvenes, a observar, mi transistor va a tener igual tres terminales, igual van a ser el emisor, el colector y la base, pero en el terminal de emisor se coloca una flecha, jóvenes, en la simbología, que en un caso va a estar entrando y en el otro va a estar saliendo, para diferenciar estos dos tipos de transistores. Para el transistor bipolar PNP, la flechita tiene que apuntar así. En la mayoría de los símbolos de los transistores, igual en los transistores unipolares, vamos a tener flechitas, jóvenes, que van a entrar y salir. Y me va a permitir diferenciar en los transistores unipolares los de tipo canal N y canal P. Y para que puedan rápidamente, jóvenes,
hacer referencia a esta flechita. ¿A qué hace referencia esta flechita? Jóvenes, está relacionado con el símbolo del diodo. ¿Recuerdan el diodo de unión? Estaba formado por dos tipos de materiales extrínsecos, tipo P y tipo N. Y el símbolo del diodo, si este es el ánodo y este es el cátodo, era el siguiente: ánodo, cátodo. Esta flechita, jóvenes, del diodo siempre va de ánodo a cátodo, pero nosotros ahora vamos a considerar que la flechita apunta del material P al material N. Esta flecha va de P a N, como pueden observar en la gráfica. La flecha coincide con el sentido en el cual se colocan los materiales P y N. Y en el transistor, igual, jóvenes, esta flechita hace referencia a esta posición. Entre el emisor y la base existe un material PN. Entonces, en todos los transistores, jóvenes, vamos a tener ese sentido. Va a indicar cómo se colocan los semiconductores P y N en mi transistor. Entonces, en este caso, la flechita va a indicar que en el emisor está un material tipo P y en la base un material tipo N. Entonces, ese va a ser el símbolo de un transistor PNP. Esta va a ser la simbología para el transistor PNP. ¿Podemos continuar, jóvenes? Vamos a describir a continuación los transistores bipolares NPN, pero ya no a detalle. Considerando todo lo descrito, ahora los transistores bipolares NPN vamos a describir en su forma constructiva. ¿Podemos seguir? Ya. Los transistores bipolares NPN se van a construir de la siguiente forma. Vamos a tener tres tipos de materiales, pero ahora colocados de la siguiente forma. Primero el material tipo N, luego al medio va a estar el material tipo P y luego el material tipo N. Y a través de contactos metálicos, nuevamente, vamos a generar los tres terminales de los transistores. En este caso sería el terminal de emisor, que va a estar acá, el terminal de colector y el terminal de base. Como sabemos, el material semiconductor que está unido al terminal de emisor tiene más impureza. Este más no tiene nada que ver con la sigla de un partido político, jóvenes. ¿Bien? Impureza. Pero para recordar puede servir, ¿no? Entonces, este material tipo N tendría que tener más impurezas y tendríamos el terminal de emisor. El material semiconductor unido al terminal de base es más delgado en dimensión. Y el otro terminal es el terminal de colector. Ahora, siguiendo nuestra reglita, jóvenes, en el símbolo del transistor tipo NPN, este es el transistor NPN en la simbología, va a tener tres terminales, emisor, colector, base, pero como la flecha tiene que apuntar del material P a N, entre base y emisor tenemos esa secuencia, ¿no? En P y N. Entonces, la flechita para este símbolo tendría que ser en ese sentido. Entonces, ahora va a estar apuntando la flecha de base a emisor, indicando que entre base y emisor tenemos los materiales P y N. Entonces esa sería la forma constructiva de los transistores bipolares PNP y los tipo NPN. ¿Podemos continuar, jóvenes, con la descripción de los transistores unipolares? Los transistores... ¿Sí? Tengo una pregunta. Dígame. Alguna vez escuché decir que los transistores PNP significaba más o menos positivo, negativo, positivo. ¿Eso es cierto o estoy confundido? Si hacemos referencia a los tipos de portadores, sabemos que los portadores mayoritarios en el material tipo P son los huecos, o sea, tiene carga positiva, ¿no? Y en el material tipo N, los portadores mayoritarios son negativos. Si haces referencia a los tipos de portadores, sería correcta su afirmación. O sea, los PNP, los portadores mayoritarios son positivos en el material tipo P,
y negativos en el material tipo N, y en el P, material P unido al terminal de colector, los portadores mayoritarios serían positivos. Pero no siempre va a ser, si hacemos referencia a los tipos de portadores, estaría correcto, pero no va a ser, no va a ser referencia a la forma de, a los signos de los voltajes, positivo, negativo, positivo. Como vamos a observar a continuación, vamos a considerar en qué zona vamos a polarizar el transistor para aplicar una caída de tensión con una polaridad específica, dependiendo si queremos que trabaje en la zona lineal, en la zona de corte o en la zona de saturación. Para los transistores bipolares vamos a aplicar un determinado signo de voltaje entre los materiales P y N. O sea, no siempre va a ser positivo, negativo, positivo. Para que trabaje en una de las regiones puede ser, pero para que trabaje en la zona de corte o de saturación, para que vaya cambiando, los signos de los voltajes van a ir cambiando. ¿Estamos de acuerdo? Está bien, ingeniero. Ya. Transistores unipolares. La corriente de salida es controlada por el voltaje de entrada, como introducción. Y los transistores bipolares, como hemos observado, tenemos dos tipos de forma general. Los transistores de efecto de campo de unión, JFET, y los transistores MOS. Vamos a describir primero los transistores de efecto de campo de unión. Hemos indicado en la introducción que podemos fabricar transistores de efecto de campo de canal N y canal P. Entonces describimos la forma constructiva del transistor de efecto de campo de canal N. El transistor de efecto de campo de canal N se construye tomando como base un material extrínseco tipo N. Entonces vamos a tener un material tipo N ahí, y este material tipo N vamos a difundir por las partes superior y por la parte inferior dos materiales tipo P de la siguiente forma. Aquí vamos a tener material tipo P y material tipo P. Y nuevamente, a través de contactos metálicos, vamos a generar los terminales de mi transistor. Este sería nuevamente un contacto metálico. Y a los materiales tipo P, de igual forma, vamos a adicionarle contactos metálicos y vamos a cortocircuitar estos dos terminales de los extremos de la siguiente forma. De ahí generaríamos los tres terminales del transistor. El terminal de surtidor, vamos a utilizar la letra S, el terminal de drenador y el terminal de gate. Vamos a utilizar el símbolo de G. Entonces a continuación vamos a aclarar J. Entonces vamos a decir D para nosotros va a ser drenador. Viene de la palabra drain del inglés, por si acaso si están consultando textos en inglés. Drenador, drain, o drenaje, traducido del inglés al español directamente. Y S viene de la abreviación de surtidor. En inglés sería source, o traducido directamente del inglés al español sería fuente. Y aquí arriba también traducido directamente drenaje, ¿no? Por si acaso, ¿no? Entonces, y el último terminal que sería el de gate, vamos a anotar acá, G viene de la abreviación de va a venir, para nosotros significa compuerta, que es la traducción del inglés de gate. Gate es compuerta. Por si acaso acá no es válido la palabra gay, ¿no? Es gate. En algunos exámenes, tal vez por el tiempo limitado que tienen, algunos de sus compañeros en los semestres pasados le ha puesto ese terminal, es el gay, ¿no? No es gay, gate, gate por si acaso, ¿ya? Aquí escribiré claramente para que no haya problemas. Esto es gate o gate, ¿no?
Entonces, esos serían los terminales de los tres terminales de mi transistor: drenador, surtidor y gate, generados de esa forma. ¿Por qué recibe el nombre de canal transistor de efecto de campo JFET de canal N? Porque entre drenador y surtidor existe un canal y es de canal N. Y a través de drenador y surtidor vamos a tener la corriente de salida, que en este caso para este transistor solo se va a deber al movimiento de cargas negativas. No va a haber cargas positivas, huecos que se mueven. Entonces, y si hacemos referencia a la simbología, estos transistores, vamos a tener esta simbología, jóvenes. Vamos a tener tres terminales también. Ahí estarían los terminales de surtidor, drenador y gate. Y aquí abajo también, nuevamente, con fines didácticos lo escribo ya nomás. Vamos a tener también tres terminales, los cuales van a ser surtidor, drenador y gate, a estudiar posteriormente. Ahora, entre gate y surtidor, gate y canal, jóvenes, en este caso, existe un material tipo P, acá, un material tipo P y un material tipo N, entre estos dos, ¿no? Entre el canal y gate tenemos un material tipo P y tipo N. Entonces, mi flecha ahora, jóvenes, para distinguir entre estos dos tipos va a estar así. En el terminal de gate vamos a tener una flechita apuntando al canal, indicando que entre gate y canal tenemos un material P y N. Nuevamente es válido la reglita del sentido de la flecha del diodo, por si acá. Entonces, esa sería la forma constructiva de un transistor JFET de canal N. Con la misma filosofía, jóvenes, podemos describir rápidamente el transistor JFET de canal P, su forma constructiva. Luego vamos a describir los voltajes, las curvas características. Acá estamos en la introducción. Entonces, el JFET de canal P se construye considerando como base un material tipo P y en esto se difunde materiales tipo N por los extremos. Entonces aquí tendríamos materiales tipo N, tipo N, tipo N, y a través de contactos metálicos en la parte superior y en la parte inferior se genera el terminal de gate. Diríamos, se unen los dos contactos metálicos y ahí tendríamos el terminal de compuerta. Y los otros dos terminales son, este sería el drenador y este el surtidor. Entonces esa sería la forma constructiva. Y entre drenador y surtidor existe un canal de material tipo P. Entonces, por si acaso, jóvenes, hace referencia el nombre de canal P y canal N, debido a que entre drenador y surtidor existe un material tipo N o tipo P. Ahora, si hacemos referencia a la simbología, jóvenes, vamos a tener también tres terminales, como mostramos acá, ¿no? Acá aclaramos, este es el JFET de canal N, JFET canal N, y aquí abajo tendríamos el JFET canal P. Ahora, la flechita, jóvenes. La flecha en el terminal de gate tendría que estar saliendo del gate para indicar que entre canal y gate existe una transición de material P a N. Entonces acá mi simbología va a ser así. Entonces así ustedes se pueden dar cuenta, ¿no? El canal es tipo P para esa simbología y para el tipo canal N la flechita va a estar entrando hacia el canal. Hasta ese punto, jóvenes, ¿algún comentario? ¿Podemos continuar? Ingeniero. ¿Sí? Hay unos numeritos en los transistores. ¿Esos numeritos se refieren a alguna norma, más o menos, o se puede colocar cualquier número, cualquier flash, cualquier transistor? No. Por ejemplo, vamos a hacer referencia al caso más básico. En los transistores bipolares, tipo NPN, por ejemplo, ustedes en laboratorio van a manejar el transistor, el BC
548, ¿ya? Y dependiendo de la velocidad va a haber el tipo A, tipo B, tipo C, dependiendo de la rapidez en la cual conmuta y de algunas variantes, ¿no?, del fabricante. Entonces, como pueden observar acá, jóvenes, este es un tipo de transistor, BC548. Existe también transistor bipolar tipo NPN. Por ejemplo, en el laboratorio también ustedes van a considerar el TIP 41. Estos son dos transistores. ¿Qué los diferencia? Básicamente va a ser la forma constructiva. Esto era 548, acá lo haremos nomás, anotaremos lo correcto. 548, el más utilizado. Un parámetro que los va a diferenciar es el beta de estos transistores, y beta va a relacionar la corriente de salida con la corriente de entrada. Por ejemplo, beta para este transistor va a ser aproximadamente 200, entre 180 y 220 el fabricante va a decir. Y para el TIP 41 el beta va a ser aproximadamente 40, va a variar en ese rango. Entonces, para los transistores bipolares, beta, que va a representar la relación entre corriente de colector y corriente de base a estudiar posteriormente, va a diferenciar el tipo de transistor. Además, también la forma constructiva y la mejora de los tipos de material van a ir colocando las siguientes letritas, ¿no?, como A, B y C. Y en los transistores unipolares igual, vamos a tener JFET con un cierto número, pero en los transistores bipolares vamos a considerar otros parámetros, como el voltaje pincho, que va a ser para un tipo menos 3 voltios, para el otro menos 6, y para el de canal N será positivo, más 4, más 6. Entonces va a haber parámetros que van a diferenciar un tipo de transistor del otro. ¿Está claro? ¿Está aclarada la consulta? Sí, ingeniero, muchas gracias. Posteriormente vamos a analizar estos parámetros. Acá, jóvenes, todavía estamos en la introducción. Dependiendo de beta, que también va a ser igual para los transistores bipolares, va a ser aproximadamente el HFE, a estudiar posteriormente. Entonces, eso va a caracterizar a un transistor bipolar. Para los transistores unipolares ya no vamos a calcular el parámetro HFE, sino GM, la transconductancia, como vamos a observar posteriormente. Y un transistor con un valor de GM, la transconductancia, tendrá una denominación, no tendrá un valor. Entonces, y estos parámetros HFE y GM que se va a utilizar en los circuitos híbridos jóvenes me va a permitir calcular la ganancia del amplificador, la ganancia de tensión. Entonces, un amplificador con un valor de HFE igual a 200 tendrá buena ganancia de tensión en una topología determinada, y un transistor con HFE igual a 40 tendrá una ganancia menor. Pero los BC548 son de baja potencia, los TIP 41 son de alta potencia. También la potencia va a diferenciar los tipos de transistores jóvenes. Entonces, los transistores de media potencia son los TIP 41, en honor a la verdad, jóvenes. Esos transistores, su beta no puede ser muy grande, porque si no se va a calentar mucho. Entonces, dependiendo de la potencia, también vamos a tener distintas denominaciones. Continuaremos, jóvenes. Vamos a seguir describiendo la forma constructiva de los transistores unipolares, y a continuación vamos a describir la forma constructiva de los transistores de efecto de campo de compuerta aislada, tipo MOS. Entonces, los transistores de efecto de campo de compuerta aislada, hemos indicado que se conocen dos tipos. Los MOSFET de tipo decremental, a los cuales, por ejemplo, en el Schilling-Below, jóvenes, lo describe como D-MOSFET. Y los otros tipos son los MOSFET de tipo incremental. Y también en el mismo texto lo describen como I-MOSFET. I y D vienen de la abreviación de decremental e incremental. Entonces, en alguna bibliografía, jóvenes, van a ver descripción de los D-MOSFET. Entonces, estamos hablando de los MOSFET de tipo decremental
y los iMOSFET serán los MOSFET de tipo incremental. Como hemos indicado, los MOSFET de tipo decremental, jóvenes, se pueden construir de canal N y canal P. Entonces, los MOSFET ahora los MOSFET, acá, jóvenes, tienen que prestar mucha atención. Vamos a observar por qué se denominan transistores de efecto de campo de compuerta aislada. Por si acaso, el denominativo de efecto de campo, vamos a observar en el principio de funcionamiento que vamos a considerar la dirección del campo eléctrico para observar la circulación de corriente entre drenador y surtidor. Hace referencia ese denominativo de transistor de efecto de campo a que se considera el efecto del campo eléctrico en el funcionamiento del transistor. Ahora, para esos transistores de efecto de campo de compuerta aislada, el nombre de compuerta aislada podemos observarlo, jóvenes, esa denominación a la forma constructiva. Entonces, describiendo el primer tipo. Este primer tipo, jóvenes, lo vamos a describir a detalle y el resto de los transistores van a ser similares su forma constructiva. Entonces, les ruego presten atención. Para el transistor de MOSFET de canal N, se toma como base de construcción, jóvenes, un material tipo P como base de construcción. Aquí va a estar el material tipo P. Presten atención, por favor, jóvenes. Y en este material tipo P, que es la base de construcción de MOSFET de canal N, se difunde en la construcción materiales tipo N en estas regiones. Acá un material tipo N y acá un material tipo N. Además, en este tipo de materiales se difunde un canal acá de tipo N también. Entonces, hemos tomado como base un material tipo P, en el cual, como en el proceso de fabricación, se difunden materiales tipo N y tipo N. Esos serían los semiconductores que se van a utilizar. Semiconductores tipo P, N y un tipo de material tipo P como base, y luego se difunden esas tres regiones con materiales tipo N. A continuación, jóvenes, en la parte superior, esta parte es importante, en esta regioncita, se coloca un material aislante, que va a ser un material de dióxido de silicio, como ahí he anotado en la simbología, Si o sub 2, un material aislante de dióxido de silicio. Y posteriormente se generan los terminales nuevamente con contactos metálicos, los siguientes terminales. En primera instancia, acá de color negro estoy dibujando mis contactos metálicos, jóvenes. El primer contacto metálico va a estar unido al material tipo N y este va a ser el drenador. Aquí le voy a poner símbolo D. Ya no voy a colocar el nombre de drenador, ya sabemos que D significa drenador. Y en el otro material tipo N, acá se va a generar a través de un contacto metálico el terminal de surtidor. Ahora, jóvenes, aquí hay que considerar lo siguiente. Este contacto metálico acá está unido al material tipo N del surtidor, del drenador también. Como pueden observar, mi gráfica de color negro se une con el material tipo N. Pero para generar el tercer terminal, el terminal de gate, jóvenes, se coloca un contacto metálico solo en la parte superior. Así. Y aquí tendríamos el tercer terminal, que sería el de gate, o el terminal de compuerta. Entonces, jóvenes, existe un material aislante entre gate y canal. Este va a ser mi canal, jóvenes, el canal N, al que hace referencia el nombre de este transistor. El canal N entre los materiales unidos a los terminales de drenador y surtidor. Pero no existe contacto metálico contacto eléctrico, jóvenes, entre el terminal de gate y el canal. Existe un aislante. La línea de color rojo representa un aislante.
Entonces, de aquí el denominativo, jóvenes, de compuerta aislada. La compuerta está aislada del canal, porque entre estos dos, entre la compuerta y el canal, existe un aislante, que está en mi gráfica, está de color rojo, un aislante de dióxido de silicio. Y tenemos un cuarto terminal, jóvenes, que está en la parte inferior, acá, que es el sustrato. SS, para mí va a representar sustrato. Y a través de un contacto metálico está unido al material tipo P, el material principal que da origen a este transistor. Pero hace un momento hemos indicado algo. Los transistores son dispositivos electrónicos de 3 terminales. Para generar este tercer terminal, nada más, jóvenes, el sustrato se une a el surtidor, como vamos a observar en todos los transistores. Entonces vamos a observar acá. Entonces, por fuera al transistor lo vamos a ver solo los terminales drenador, gate, surtidor. El surtidor tiene que estar unido al sustrato para observar el efecto de campo que posteriormente vamos a analizar cuando se describa el principio de funcionamiento de estos transistores. Nuevamente reitero, jóvenes, para el D-MOSFET de canal N existe D-MOSFET, MOSFET decremental de canal N, existe un canal físico entre el terminal de drenador y surtidor. Y el terminal de gate, que es la compuerta, está aislada del canal, no existe un contacto metálico. De ahí el nombre de compuerta aislada. Y ahora también podemos hacer referencia al nombre del transistor. ¿Recuerdan? Transistor de efecto de campo de compuerta aislada, pero el denominativo, jóvenes, este MOSFET venía de una abreviación, ¿recuerdan? Era, si más no recuerdo, Metal Oxide Semiconductor File Effect Transistor. Si traduzco literalmente, metal óxido semiconductor, transistor de efecto de campo. Hace referencia a la forma constructiva, joven. Voy a numerar. Aquí tengo metal, en los contactos metálicos, metal. Aquí tengo óxido, dióxido de silicio. Y acá tengo el tercer material, semiconductor. Entonces, metal, óxido, semiconductor, transistor de efecto de campo. De ahí el denominativo, jóvenes, hablando de la forma constructiva del transistor. Hasta acá, ¿alguna observación? ¿Algún comentario? ¿Podemos continuar? Ingeniero, una pregunta. ¿Sí? Los materiales de tipo N, hay veo que son 3, ¿alguno tiene más par o todos son iguales? Van a ser iguales acá. N van a ser iguales. Ahora, tal vez la pregunta de su compañero sería, entonces, ¿cómo diferencio entre drenador y surtidor, ¿no? El surtidor estaría unido al sustrato. Esa sería la forma de diferenciar. ¿Ya? Existe una teoría, jóvenes, para estos transistores, para los transistores unipolares, la teoría de conmutatividad entre los terminales de drenador y surtidor. Acá podemos diferenciar sustrato con surtidor con drenador, porque el surtidor está unido al sustrato. Pero en los transistores JFET, jóvenes, aquí, entre drenador y surtidor, no hay diferencia. Muchos autores, jóvenes, acá indican que se puede intercambiar el drenador con el surtidor en los transistores JFET. Y no habría ningún problema en el funcionamiento. Pero, jóvenes, como el surtidor es donde generalmente el terminal que se va a conectar al terminal de tierra, su construcción de este terminal es más robusta. O sea, el material jóvenes, que voy a indicar acá, este material de surtidor, el contacto metálico sería más fuerte que el de drenador. Entonces, esa sería una pequeña diferencia. El fabricante en su hoja de datos va a numerar los pines, va a decir 3 pines, el pin 1 es gate, el pin 2 drenador y el pin S surtidor. Nos va a indicar en la hoja de datos cuál es el pineaje del transistor.
Pero básicamente en los transistores JFET podríamos intercambiar la posición de drenador y surtidor y no habría muchos efectos. Hay una teoría de conmutatividad de drenador y surtidor para esos transistores. Entonces no existe una diferencia entre el número de portadores, como en los transistores unipolares. Pero aquí en los MOSFET, el surtidor estaría cortocircuitado con el sustrato. ¿Podemos continuar? Ahora, si consideramos la simbología, jóvenes, como lo he anotado, en la simbología tendríamos tres terminales que serían surtidor, drenador y gate, esos terminales, y además un cuarto terminal, que sería el sustrato. Algunos transistores jóvenes de alta potencia, porque existen transistores MOSFET jóvenes que manejan corrientes de alrededor de 100 amperios para sistemas de control. Algunos fabricantes el sustrato lo dejan como terminal también. En algún caso pueden observar transistores que tienen 4 terminales, en los cuales ustedes externamente tienen que cortocircuitar sustrato con surtidor, generando los 3 terminales del transistor. Entonces, en primera instancia vamos a considerar esos 4 terminales, y para estos transistores, jóvenes, como existe un canal físico entre drenador y surtidor, en la simbología aquí existe una línea, por si acá, una línea, y en esos transistores, como entre sustrato y canal existe el material tipo, hay una transición de material tipo PAN, entonces la flechita va a apuntar de sustrato hacia el canal. Esa línea continua representa el canal, entonces entre sustrato y canal existe una transición de PAN, entonces la flechita va a apuntar de sustrato a canal. Pero sabemos que el sustrato y el surtidor están cortocircuitados. Por lo tanto, jóvenes, el símbolo que van a observar frecuentemente es el que estoy dibujando en la parte inferior, ¿no? Vamos a tener esta simbología, donde el sustrato y el surtidor ya se han cortocircuitado y solo tenemos en la parte externa del transistor 3 terminales: surtidor, drenador y gate. Esa sería la simbología, y el sentido de la flecha igual aquí aparece. A continuación, describimos rápidamente la forma constructiva del DMOSFET de canal P. Para el DMOSFET de canal P, rápidamente, jóvenes, decimos, vamos a tomar como base un material tipo N, y en este material vamos a difundir en 3 regiones materiales tipo P y un canal tipo P también. De ahí el denominativo de DMOSFET de canal P. Y a través de contactos metálicos, que ya está dibujado en la presentación, generamos los terminales de drenador y surtidor. Y nuevamente el terminal de gate está aislado del canal P. Existe un aislante de color rojo de dióxido de silicio entre ese terminal de gate y drenador. Y se cortocircuita surtidor con sustrato. Ya está cortocircuitado. Entonces, en mi gráfica, los contactos metálicos son de color negro, el sustrato es de color rojo y el semiconductor es de color azul. Este sería semiconductor. Entonces, esa sería la forma constructiva del DMOSFET de canal N. MOSFET de tipo decremental, canal N. Si describimos la simbología, decimos que van a ser dispositivos de 3 terminales: drenador, surtidor y gate. Aquí también drenador, surtidor y gate. Además, en el primer caso aquí tendríamos sustrato. Indicamos que en este tipo de transistor existe un canal físico, acá, en ambas simbologías. Y de sustrato a canal existe una transición de material N a P. Por lo tanto, la flechita va a ir de canal hacia el sustrato. Entonces aquí tendríamos así. Y como para la simbología en la parte inferior, que es la que van a observar generalmente, entonces la flechita va a estar saliendo del canal
hacia el surtidor. Entonces, esa sería la forma constructiva del MOSFET de tipo decremental de canal P. ¿Alguna consulta acá, jóvenes? Ya hemos descrito rápidamente. El primer transistor lo hemos descrito a detalle, luego ya el segundo tipo lo describimos rápidamente. ¿Podemos continuar? Ya. A continuación vamos a observar la forma constructiva del MOSFET de tipo incremental, en el cual también se denomina IMOS. Como hemos indicado, vamos a tener de tipo canal N y canal P. Entonces acá, en el primer caso, voy a tomar como referencia el análisis anterior, pero tiene ciertas variantes obvias. Entonces, el primer tipo voy a describirlo un poco a detalle y el segundo rápidamente. Entonces decimos, para el IMOSFET de canal N, jóvenes, voy a tomar como base de construcción de mi transistor un material tipo P. Un material tipo P que se toma como base, y en este material tipo P se difunden ahora en dos zonas, ya no en tres, en dos zonas, dos materiales tipo N, acá y acá. Y ahora, a través de contactos metálicos, se generan los terminales de drenador y el terminal de surtidor, con el mismo procedimiento que en el caso de los MOSFET, de los DMOS. Y el terminal de gate, igual, no existe un contacto eléctrico entre el terminal de gate y el canal. No aparece canal acá, joven, ¿no? Físicamente no hay canal en un inicio. Existe un aislante, un dióxido de silicio de color rojo, que separa el terminal de gate del canal. Ahora la pregunta del millón es acá, no observo ningún canal entre drenador y surtidor. Resulta, jóvenes, que cuando se aplique un potencial entre gate y surtidor, un potencial adecuado, y el potencial va a ser positivo en gate y entre el sustrato va a ser negativo, aquí va a existir líneas de campo eléctrico a describir posteriormente, jóvenes, acá no vamos a describir. Cuando se aplica un potencial de ese tipo, se va a inducir un canal tipo N, acá, cuando se polarice el transistor. Pero en la forma constructiva no existe canal. Y la anchura de este canal me va a permitir controlar la corriente entre drenador y surtidor. Entonces, voy a borrar estos potenciales porque en la forma constructiva no tienen que considerarse, confundirían, pero, jóvenes, el canal se va a inducir en este tipo de transistor y dependiendo del voltaje se va a ir incrementando ese canal. De ahí el nombre de MOSFET de tipo incremental. El canal se va a ir incrementando. Ahora, en los MOSFET de tipo decremental, jóvenes, acá el canal físico que existe para controlar la corriente de salida con un voltaje aplicado entre gate y sustrato, se va a disminuir la longitud de ese canal y así se va a reducir la corriente. De ahí el nombre de MOSFET de tipo decremental. El ancho del canal se va a ir decrementando. Y para el MOSFET de tipo incremental se va a ir induciendo un canal y se va a ir aumentando ese canal. Entonces, de ahí el nombre de MOSFET de tipo incremental. No existe canal físico, joven, entre drenador y surtidor en un inicio, pero cuando se aplique un voltaje entre gate y sustrato, va a aparecer un canal físico, un canal inducido, perdón. Entonces, en la simbología, jóvenes, de este tipo de transistores, vamos a tener tres terminales, drenador, surtidor y gate, y en un principio el sustrato, vamos a considerar, como no existe canal físico, en la simbología, acá el canal se dibuja con tres líneas punteadas, indicando que no existe canal físico. Y como supuestamente se va a inducir un canal tipo N entre los dos materiales tipo P, entonces aquí voy a dibujar una vez más, se va a inducir un canal tipo N,
Entonces, jóvenes, entre sustrato y canal va a existir una transición de P a N. Entonces la flechita nuevamente va a apuntar así, entre sustrato y canal. Pero este material tipo N se va a inducir, ¿no? Posteriormente en el funcionamiento vamos a observar. Entonces, la simbología que ustedes van a observar en los textos va a ser esta, ¿no? Líneas punteadas indicando que no existe canal y la flechita apuntando hacia el canal ahí. Y vamos a tener los terminales de surtidor, drenador y gate. Y acá, jóvenes, algo que he olvidado en la descripción anterior, en la simbología de los transistores MOSFET decremental e incremental, jóvenes, en esta partecita, acá en el primer símbolo, jóvenes, del transistor de MOSFET de canal N, entre gate y el canal en la simbología existe dos líneas, jóvenes, separadas. Esto no le han puesto al azar, sino hace referencia, jóvenes, a que entre gate y canal no existe contacto metálico, existe un aislante. Acá nuevamente, ¿no? Vuelvo a dibujar. Se dibuja de esa forma, jóvenes, la simbología porque existe un aislante entre gate y el canal, por si acaso. De igual forma voy a borrar esa línea. De igual forma, acá, jóvenes, para el MOSFET de canal N, entre canal y gate no existe contacto metálico. Hace referencia a la forma constructiva, esa separación entre gate y canal. Podemos continuar, jóvenes. Ahora, describiendo rápidamente la forma constructiva del MOSFET de canal P, vamos a decir, como ustedes ya intuirán, ya están adivinando cómo va a ser la forma constructiva. Se toma como base de construcción un material tipo N, en el cual se difunde en dos zonas materiales tipo P, y a través de contactos metálicos se obtiene el terminal de drenador y el terminal de surtidor, unidos a los dos materiales tipo P en la parte superior. Y el surtidor se cortocircuita con el sustrato. Y nuevamente no existe contacto metálico entre gate y canal. Aquí, ¿qué tipo de canal se va a inducir? Un canal tipo P. Entonces, el voltaje entre gate y surtidor va a tener polaridad opuesta al MOSFET de canal N. Entonces, jóvenes, acá se va a inducir un canal tipo P. En el funcionamiento se va a inducir, ¿no? Pero físicamente no existe este canal. Por si acaso aclaran. Pero le pondremos por ahora. Ahorita lo voy a borrar. Entonces, jóvenes, en la simbología vamos a tener tres terminales: drenador, surtidor, gate. Y acá en un principio voy a tener sustrato. Entre sustrato y canal tengo una transición de material N a P. Entonces el sentido de la flecha va a cambiar, ¿no? Indicando que el canal es de material tipo P, va a ser de material tipo P, y además no existe canal, entonces voy a tener líneas punteadas. De tal forma que la simbología que ustedes van a observar en la mayoría de los textos de la hoja de datos va a ser esta, ¿no? Aquí tenemos drenador, surtidor y gate, ¿no? Y la flechita, tendríamos el terminal de gate y la flecha va a estar apuntando hacia surtidor. Entonces esa sería, jóvenes, la descripción de la forma constructiva de los transistores MOSFET, MOSFET de tipo incremental, de canal N y canal P. ¿Alguna consulta, joven? Acá. ¿Alguna observación? Hemos descrito la forma constructiva de 8 tipos de transistores jóvenes, ¿no? Hasta ahora. Y esos 8 tipos vamos a estudiar durante este capítulo.
El primero eran los transistores bipolares, ya sabemos cómo está construido, los transistores bipolares PNP y los NP. A continuación hemos descrito dos tipos más, los transistores JFET de canal N y canal P, como se muestra en la pantalla. Y posteriormente hemos descrito los cuatro tipos más, ¿no? Los MOSFET de tipo decremental de canal N y canal P, en los cuales existen canales físicos, y los MOSFET de tipo incremental de canal N y canal P, en los cuales no existe canal físico. Y hemos descrito la simbología también en este tipo de transistor. Entonces, jóvenes, ¿alguna consulta? Sí, una consulta. ¿Existe más transistores aparte de los que estamos viendo ahorita? Transistores básicos no existe, pero separados, ¿no? Transistores unipolares y bipolares. Pero existen nuevos modelos de dispositivos jóvenes, por ejemplo, los IGFET, son transistores que combinan los transistores unipolares y la tecnología de los transistores unipolares y bipolares. Pero ese tipo de transistores no son transistores, ¿no? Se denominan IGFET, ya no se denominan transistores. Ese tipo de dispositivos ustedes lo describen en la materia de electrónica industrial. Se pueden construir otros semiconductores de 3 terminales, por ejemplo, los SCR, los TRIAC, igual, uniendo materiales tipo P, tipo N. De igual forma, ese tipo de semiconductores ustedes lo van a describir en la materia de electrónica industrial. Se puede construir distintos tipos de dispositivos semiconductores combinando materiales tipo P y tipo N. Dependiendo de la cantidad de corriente que manejen y de su aplicación, lo van a estudiar en una materia específica en la carrera. En la materia solo vamos a describir diodos, transistores y circuitos integrados analógicos, como los amplificadores operacionales, en los últimos capítulos en la materia. De igual forma, los amplificadores operacionales van a tener un cierto número de transistores y diodos en su interior, como vamos a observar en el análisis en el último capítulo. Eso podemos indicar con relación a si existen nuevas tecnologías de transistor. Deben estar generando, diseñando nuevos tipos de semiconductores. Seguro va a tener un denominativo diferente. Existen semiconductores como el DIAC, jóvenes, para construir dispositivos de control de potencia. Por si acaso, nosotros hemos estudiado en la materia los rectificadores más básicos, ¿no? Rectificadores de media onda y onda completa. En la materia de electrónica industrial, jóvenes, van a estudiar rectificadores trifásicos y rectificadores controlados. Los rectificadores controlados, jóvenes, a diferencia de los rectificadores de media onda y onda completa, me permiten controlar el ángulo de desfase en esas señales de media onda y onda completa. Esos se diseñan con SC. Hago referencia a esta materia porque en algún año, jóvenes, me ha tocado dar la materia de electrónica industrial. Estaba dando la materia de electrónica industrial, teoría y laboratorio, en la gestión del ingeniero Rosas, a sugerencia del INGE. Me ha cambiado de materia y ahí hemos descrito ese tipo de dispositivos según el contenido mínimo de la carrera. Entonces van a seguir, jóvenes, estudiando nuevos tipos de semiconductores en las materias que van a observar posteriormente. ¿Alguna consulta más, jóvenes? Consultas, comentarios. A continuación, jóvenes,
una vez que hemos descrito la forma constructiva de los transistores unipolares y los transistores bipolares y sus características más importantes, tendríamos que describir el principio de funcionamiento de los transistores bipolares. Estudiar cómo circula la corriente entre los terminales de colector, emisor y base. Y proponer unos circuitos iniciales. Jóvenes, para no quedar a medias, yo les voy a rogar terminar acá la clase. El día de mañana describiríamos el principio de funcionamiento de los transistores bipolares, en el cual vamos a quedarnos seguramente hasta la siguiente semana, porque vamos a estudiar su principio de funcionamiento a detalle. Si no hubiera consultas, vamos a terminar acá la clase de hoy. Ya. ¿Ya? Tenemos dos tipos, hemos indicado, ¿no? MOSFET de tipo decremental y de tipo incremental. Este nombre incremental y decremental hacen referencia a cómo varía el canal, si se decrementa o incrementa. Esto para controlar la corriente entre drenador y surtidor. La corriente de salida en los transistores unipolares, jóvenes, vamos a obtenerlo en el drenador, o sea, la corriente que circula entre drenador y surtidor. Para controlar esta corriente vamos a aplicar un voltaje entre gate y surtidor. Y este voltaje, jóvenes, para los transistores, para el primer tipo, para los MOSFET decremental, este voltaje va a disminuir la anchura del canal. Entonces, disminuyendo la anchura del canal, vamos a disminuir la corriente de drenador, que en un principio va a ser máximo. Pero para los MOSFET de tipo incremental, aplicando un voltaje, un potencial entre gate y surtidor, vamos a inducir en primera instancia un canal.